Buenas noches, gracias por su compañía como todos los miércoles aquí en Canal 22. Y como este programa en especial de los miércoles es un programa muy feminista, hoy vamos a hablar de este libro. Se llama Feminista Yo, nos acompaña su autora, Ana Vázquez Colmenares. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Kimberly, muchas gracias por la invitación. Gracias por esta obra, porque es muy importante para el feminismo en México. Y vamos a empezar por una pregunta, ¿ser o no ser feminista? Bueno, yo lo planteo como pregunta. Desde luego yo soy feminista, a mucha honra, pero sí he detectado que hay muchas mujeres en particular que les da roncha, que les da incomodidad el tema, y también he detectado que buena parte de esa incomodidad proviene de que hay una mala interpretación, de que hay conceptos que no son claros y de que también nos han hecho mala fama, también hay una mala prensa. Entonces todo eso contribuye y mi aportación es clarificar conceptos, es explicar la historia, la genealogía de los feminismos, porque no hay un solo feminismo, hay una pluralidad de feminismos, y poner en la mesa eso para la reflexión, para que cada quien tome su decisión. Lo que hablas, por ejemplo, de la mala prensa, lo veíamos en la marcha del pasado 8 de marzo, fue una de las marchas más pacíficas, donde convocaron a más gente, donde fue más organizada, y se veía en diversos medios de comunicación cómo solo se le daba foco a las 2 o 3 que estaban haciendo pues vandalismo. Fíjate que es justamente, yo he ido a muchas marchas, pero esta me pareció además muy bonita y con muchísimas chicas jóvenes, muchas mamás con sus hijitas. Entonces, en buena medida, pues estábamos ahí manifestándonos pacíficamente de una realidad que eso sí, no estamos de acuerdo que siga habiendo, que haya violencia contra las niñas, contra las mujeres, contra las adolescentes, contra las viejas, contra todas. O sea, resulta que las mujeres somos criticadas por, hay gordofobia extrema en el tema de las mujeres, hay edadismo extremo, o sea, hay muchas intersecciones. En el hecho de ser mujer se conjugan varias opresiones, ¿no? Entonces, no nada más es porque eres mujer, es que además porque eres indígena, porque eres afro, porque eres lesbiana, hay muchas condiciones porque eres gorda, porque que eres lo vieja, complican. porque... Entonces, por eso es que en la marcha hay una pluralidad de demandas. Y, por supuesto, yo creo que todas compartimos una, que es que nuestra vida y nuestra integridad física tiene que estar garantizada. Ni una asesinada más. No queremos ni una más, no queremos ser ninguna menos, ninguna desaparecida más, ningún acoso sexual en la calle, en el transporte, en el aula, en el trabajo. Pero hay otras demandas diversas. Justo yo le agregaría, porque me parece tan importante como la de la violencia, la independencia financiera, porque muchas mujeres no pueden revertir la violencia que viven porque son dependientes del victimario. Dependen del agresor, mientras sigamos viviendo en un modelo económico y además en un modelo sociocultural que nos vende la idea del amor romántico, de que vas a encontrar a tu príncipe azul y él te resuelve tu vida material, entonces pues te preparas menos bien. En cambio, a los niños desde pequeñitos les dicen, tú vas a ser el proveedor, tú tienes que ser exitoso económicamente, entonces se preparan hasta emocionalmente y anímicamente mejor. Y después, en general, en la educación no se promueve que las mujeres estén en los entornos más competitivos. ¿Por qué? Si en la industria que está creciendo más, que es STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, educación, ingeniería y matemáticas, donde los salarios se presume que van a ser muchísimo más altos en los próximos años, solamente hay 20% de mujeres. Porque no estamos promoviendo como sociedad que las mujeres entren también a carreras más competitivas. Siempre decimos, no, es que a las mujeres les gusta cuidar, entonces enfermeras, maestras, médicas, ¿no? Entonces, el orden social patriarcal es un sistema sociocultural que impacta en todo, en la política, en la economía, en la cultura, dentro de las familias, dentro de las parejas, en la manera en que educamos y somos educadas y educados. Es un orden social amplísimo. Para aquellas mujeres que nos están viendo y que dicen, no, yo no quiero ser feminista porque justamente lo confunden con esta otra área tan enojada, tan violenta, ¿qué les dirías? Yo lo primero que les diría es, rétate a conocer la historia del feminismo, los conceptos del feminismo y después, sobre la base, digamos, de una opinión informada, dialoguemos. 2, elige tu manera de ser feminista. Yo estoy en contra de los feministómetros. Ay, es que tú eres más feminista que yo. No, yo soy mejor feminista que tú. No.
hay muchísimas maneras y tan legítima la lucha de las compañeras indígenas que lo que dicen es cómo es posible que siga habiendo, por ejemplo, matrimonios forzados, cómo es posible que en esta comunidad nos impidan participar en la asamblea. Niñas. Elegir niñas que son vendidas e intercambiadas por unas cajas de cervezas. Eso obviamente atenta contra los derechos de esas niñas. Tan válida es esa lucha como válida de una ejecutiva que dice, oye, yo lo que quiero es romper el techo de cristal, yo lo que quiero es un ambiente laboral donde no reciba acoso y que me permita conciliar mi vida personal y familiar con el trabajo. Y que me paguen igual de lo que le pagan a un hombre por hacer lo mismo. Absolutamente. O la mujer deportista que dice, yo lo que quiero es que no nos discriminen en los horarios deportivos, de las competencias, que no nos den menos dinero cuando vamos a competir, que no nos paguen menos en los equipos profesionales. Las coberturas. Si mides la cobertura de los deportes masculinos contra los de las mujeres, es ridículo el contraste. Así es. O hasta la manera en la que editorializan las noticias es ahí como qué curiosa. O mira, sí son buenas, pero como creyendo que pues no podrían ser buenas. Como si fuera una cosa rara. Sí, como si fuera el notición, ¿no? Una mujer triunfó en tal deporte. Ajá. Lo cual es vergonzoso porque está perpetuando un ciclo. Eso, el patriarcado tiene una manera de autoperpetuarse, de hecho, en la teoría feminista se llama que es un sistema metaestable, difícil de romper, y por eso es que cuando decimos va a caer, el patriarcado va a caer, no va a caer si no lo hacemos entre todas, y además necesitamos hombres aliados, y por eso mi libro no es excluyente y tiene un capítulo que está dedicado a hombres también, y habla sobre cómo ellos también necesitan salirse de esta caja que es la caja de la masculinidad hegemónica, machista, y atreverse a pensar, a deconstruirse y a pensarse en otras formas de masculinidad. Sí, sería impensable alguna de las luchas sin el apoyo de los hombres, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, Ana, pero ya regresamos. Ahí tienen nuestras redes sociales. No le cambie, está en Debate 22. Ana, las luchas feministas comenzaron con la exigencia para pedir el voto, la exigencia para incorporarse en el trabajo, tener propiedad privada, porque algo que hoy nos parece tan común como ser propietario de tu casa, pues no se podía, poderse incluir en la educación y en el trabajo, pero hoy las luchas feministas se han ampliado muchísimo. ¿En qué están los debates actuales del feminismo? Es que hay muchísimos. Hay el debate de las alumnas que dicen en los tendederos, no queremos que este profesor nos siga hostigando, nos siga acosando sexualmente, ¿no? La lucha de las mujeres que van en el transporte público y dicen, yo no quiero que nadie me vuelva a tortear, que no se exhiban delante de mí, que no se arrimen en el pecero, ¿no? Están las luchas de las científicas que dicen, oye, queremos que haya paneles que no sean solo de hombres. En todas las disciplinas del conocimiento habemos mujeres, ¿por qué no nos invitan? Está la lucha de las artistas que dicen, oye, queremos que nos exhiban porque los museos y las galerías tienen la tendencia androcéntrica y patriarcal. Muchas veces se llama, de hecho, un sesgo inconsciente. Sí. Inconscientemente promueven más a hombres. En la medicina, en la cultura, en las artes, en todo. E inconscientemente creemos que hay más hombres haciendo cosas productivas que las mujeres. De hecho, cuando dices, piensa en una persona exitosa, o si tú pones en el buscador de Google, persona exitosa, generalmente te sale un hombre y además un hombre blanco, joven, delgado, de clase, o sea, alta. Entonces, hay muchísimos de estos sesgos inconscientes que refuerzan estos roles y estereotipos de género sexistas. Por eso en los feminismos, en general, en casi todos, hay una preocupación de romper con estos roles y estereotipos. ¿Y vamos bien? Pues la lucha ha avanzado, sin duda hoy podemos estar tú y yo en un noticiero. Sin ningún hombre. Por ejemplo, podemos ir a la universidad, pero muchas no tienen el dinero, sus familias, todavía hay familias que dicen, híjole, solo podemos apoyar a un hijo, vamos a apoyar a tu hermano. O él que sí sea médico, pero tú enfermera.
¿no? Todavía existe. En la casa, no, pues se la vamos a heredar a tu hermano, porque tú al final pues te vas a casar, ¿no? Pero ahí hay otro problema muy grave para poderse desarrollar profesionalmente y es esta idea con la que nacimos y seguimos perpetuando que las mujeres son las que se dedican al cuidado del hogar, a la alimentación, a cuidar a los hijos, a cuidar a la pareja. Entonces no podemos competir con los hombres en igualdad de circunstancias porque ellos dedican todas sus horas al trabajo profesional y nosotros lo tenemos que partir y ver cómo cuidamos a los padres, a los hijos, a la casa. Así es. Hay una encuesta nacional, les invito a ver la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUT, y allí se ve claramente que las mujeres le dedicamos casi 3 veces más horas a los trabajos de quehaceres y de cuidados que los hombres. O sea, una mujer le dedica casi 50 horas a la semana a todas estas labores y por eso es muy común que un domingo pues está el señor viendo su fútbol con su chela y tal, y esa misma mañana de domingo la señora está haciendo la lavandería, haciendo comida, preparando para el resto de la semana. Y es que hasta parece un designio divino, ¿no? Porque muchas son las personas que creen que por naturaleza naciste y tienes que dedicarte a eso. Cuando no, claramente una cosa que el feminismo descubre, y yo le llamo, y muchas feministas le llamamos ponernos las lentes violeta, es que eso que nos han pintado como natural, en realidad es una construcción social e históricamente explicable y deviene de la división sexual del trabajo. Es decir, cuando piensa en una comunidad humana de hace 10,000, 15,000 años, cuando todavía eran nómadas, físicamente y racialmente eran todos iguales, de la mismo color de piel, mismo tipo de pelo, color de ojos. La diferencia fundamental entre seres humanos cuando nacían era la sexual. Entonces, la diferencia sexual tiene una carga antiquísima, pero el problema no es que seamos diferentes, está súper bien que seamos diferentes, que no seamos simétricos. El problema es que la diferencia se jerarquiza en una desigualdad y entonces ser varón se ha considerado como más favorable. Por eso muchas mujeres preferían, ay, ya tuve el hijo, ya tuve el varón, mi hijo mayor, y a muchas las castigaban si no tenían, si no le producían, por ejemplo, a un rey, una reina que no pariera un heredero, era el acabose. Claro. Entonces, el orden social patriarcal le asigna a la patrilinealidad, es decir, al hecho de tener de padre a hijo una descendencia, un vínculo que va en apellido. Piensa que tú no llevas ningún apellido de tu abuela, ya se perdió. El linaje femenino se pierde en 2 generaciones. Tu hermano se podría llamar igual en nombre y apellido que su papá, que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su chosno. Es decir, cómo la identidad se conserva. Y lo de la propiedad que decías, en el mundo hoy, menos del 9% de las propiedades están en manos de mujeres. El 91% siguen en manos de hombres. Y otra Entonces, cosa, ¿cómo nos van a dar créditos? ¿Cómo vamos a hacer negocios si no somos propietarias? para empezar, estamos en la informalidad, porque la mitad de las mujeres trabajan en la informalidad. De las pensiones, por ejemplo, solo el 30% de las pensiones son de mujeres. El 70% restante de las cuentas pertenecen a hombres. Entonces se sigue con este ciclo de dependencia en el cual la mujer tiene que estar supeditada a un varón. Absolutamente. Y cuando luego ya le es imposible la convivencia porque ese varón, por ejemplo, la violenta, entonces resulta que se enfrenta a un sistema que la revictimiza porque ella quiere una pensión alimenticia que le corresponde para ella y sus hijos y no se la dan. México es el país con mayor tasa de no pago de pensión alimenticia. ¡Qué vergüenza! México es uno de los países con mayor número de familias jefaturadas por mujeres que no eligieron ser ese proyecto. Yo entre ellas. Yo me casé pensando pues que era para toda la vida. Nunca pensé que me iba a tocar a mí la responsabilidad de jefaturar, de mantener a mi hijo, ¿no? De ser la cabeza de familia. Y como tú, millones de mujeres en México. Pero hay otros millones, y esas son las que todavía me preocupan más, que no encuentran esta libertad y están atadas a ciclos de violencia. En tu libro hablas muy bien de cuáles son las formas de violencia. Cuéntanos las principales formas de violencia y cómo identificarlas. Bueno, una de las principales formas, y de la que se habla poco, es la violencia psicológica. De hecho, en la encuesta nacional, hay una encuesta que mide la dinámica de las relaciones en los hogares y mide las violencias. La violencia con más prevalencia en nuestro país, hizo una encuesta que se hizo apenas en el 2021, es la psicológica. La humillación, el maltrato,
las bromas hirientes, los celos desmedidos. El descrédito. El control, la humillación, estás gorda, estás fea, mira, no sirves para nada. Entonces, una es la violencia psicológica y por supuesto la que sabemos, la de la sangre, la del moretón, la violencia física, la violencia sexual, pero también hay violencias como la violencia económica y patrimonial que muchas veces ni siquiera las mujeres saben que son víctimas de esa violencia. Cuando les dicen, no, tú no vayas a trabajar. A veces se lo dicen como caballerosamente porque yo te voy a mantener y entonces hasta dices, ay, que orgullosa me siento. Pero en realidad lo que el tipo quiere es controlarte, ¿no? Y eso es una trampa brutal para las mujeres que deciden dejar lo que están haciendo, sus trabajos remunerados, para dedicarse al hogar. Yo les recomendaría que, la verdad, mantengan su independencia. Lo que sí es cierto es que es difícil hacerlo cuando no hay un sistema universal de cuidados. Hoy esa es una de las, así como en su momento, en el sufragismo, que son en la segunda ola del feminismo, los dos grandes demandas fueron educación y voto, que podamos acceder a educarnos y a votar, a elegir a nuestras autoridades y a ser votadas. Hoy, una de las demandas más importantes es necesitamos un sistema universal de cuidados que permita conciliar que las mujeres podamos tener proyectos de vida propios y libres y compartir y corresponsabilizar tanto a la pareja, si es que la hay, pero a la sociedad y al Estado con el resto. Escuelas de tiempo completo, casas de día para personas ancianas, mejores políticas públicas para personas con discapacidad, entre otras, ¿no? Claro, mientras eso no exista, las mujeres van a seguir en situación de servidumbre, por más que se dediquen a trabajos lucrativos. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos. Estamos de regreso. Ana, ¿por qué las mujeres están tan enojadas en este momento? Pues es que no hay manera de no estar enojadas cuando todo el tiempo estás viviendo acoso, hostigamiento, violencia o simplemente discriminación. Discriminación porque el mundo te dice y el sistema económico, oye, es que necesitas tener, ser, verte, parecer, nos disciplinan hasta en la belleza. Resulta que si no te apareces al canon de belleza, estás mal. Entonces, todo el tiempo el sistema nos hace sentir culpables, nos hace sentir que no somos suficientes, nos hace sentir que no encajamos y además, pues las violencias directas. Entonces, en las redes sociales las niñas entran a las plataformas y en cosa de horas ya hay acosadores, ya hay pedófilos ahí posando como si fueran niñas de su edad y ejerciendo violencias. Es un mundo brutal. Y más para ser mujer o para ser niña. ¿El lenguaje incluyente, Ana, sirve para algo? Fíjate porque que ha habido muchísima polémica si el todas y todos, todes, ellas. Mira, qué bueno que lo dices. Hay varias razones. Uno es el lenguaje incluyente, que por supuesto que debe ser incluyente, pero la otra parte de esa frase es que debe ser no sexista. Entonces, voy a empezar por ahí. No sexista significa que no tomemos al masculino como genérico y neutro. El masculino corresponde al masculino y el femenino a las mujeres, y entonces tenemos el derecho de ser nombradas en femenino, porque decía George Steiner, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso es que es una reivindicación política frente a la Real Academia Española. Que se rehúsa. Que se rehúsa porque dice que es por economía del lenguaje. Vale gorro la economía del lenguaje porque los derechos humanos son más importantes. Pero Francia, Argentina, también son varios países que lo han prohibido a nivel escolar. Hay luchas, aquí al revés, aquí el gobierno mexicano de hecho firmó, es uno de los signatarios de la CEDAW, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, y estableció que tiene que usarse el lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que gastar saliva, hay que gastar tinta y decir ellos, ellas,
Y ellas, ¿por qué ellas? Porque si hay personas que son no binarias, es decir, que no se definen ni como hombres ni como mujeres, tienen también derecho a ser nombradas. Pero eso no debe cancelar el que las mujeres tenemos 300 años en la lucha feminista y reivindicamos el derecho a ser nombradas en femenino, arquitectas, presidentas, generalas, fiscalas, síndicas, todas esas ingenieras, las palabras que generalmente habían sido de profesiones masculinas a donde teníamos prohibido entrar. Un poco complicado hacer ese cambio, ¿no? Y sobre todo con tantas vertientes y una organización tan fuerte como la RAE diciendo esto no va. Pero la RAE prohibía a las mujeres entrar. Hasta 1974 no había ni una sola mujer ahí, por favor. O sea, es un lugar de puros señoros. El Club de Toby. De Club de Toby. Entonces yo con todo respeto me parece que, además, los derechos humanos no se negocian. Y el derecho humano de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad y a tener un proyecto de vida implica que pueda ser nombrada. Porque si no te nombras, no eres visibilizada. Entonces, gastemos tinta, gastemos saliva y seamos incluyentes. Yo creo que no es tan difícil. La brecha de las mujeres en la cultura. Fíjate que estando en Canal 22, a mí me gustaría mucho sí reflexionar de esto, porque una de las primeras acciones de feministas en los 80s, que me pareció muy interesante en torno a este tema de la cultura, fue decirle al Museo Metropolitano de Nueva York, el más importante probablemente de Estados Unidos, oye, ¿por qué en el 95% de los muros que tienes aquí tienes cuerpos femeninos desnudos, pero solo tienes 5% de autoras, de pintoras, escultoras, fotógrafas? ¿Ves la súper disparidad? O sea, somos vistas como objetos. Como un paisaje. De placer, o como paisaje, objetos bonitos, como unas flores, también los cuerpos de las mujeres, pero no les concedemos a las mujeres creadoras el espacio. Entonces, eso fue desde el 89, imagínate, y todavía no llegamos a la plena igualdad en todos los ámbitos culturales. En todos lados hay más hombres escritores, músicos, dirigiendo las organizaciones en las industrias culturales. O sea, todavía hay mucho tramo que recorrer. Por eso el feminismo es tan pertinente. Naciones Unidas dice que se necesitan hasta 300 años para cerrar la brecha. ¿Qué podemos hacer para que no sean 300 y por lo menos nuestros hijos lo vean? Hace unos años eran 100. O sea, antes de la pandemia habían dicho que 100. Después de la pandemia, que amplió la brecha de desigualdad la pandemia, dijeron 138 y ahora leí esto de 300. Necesitamos acelerar la marcha, educarnos, por eso hay que leer. Este libro, de verdad les invito, lo hice con un ánimo, además de que se fuera muy entendible, no es un texto académico, árido, difícil. Necesitamos aprender los términos para poder deconstruirnos, para poder además mirar con estas lentes violeta que eso que nos han dicho normal, lo que nuestras abuelas vivían, no es normal y no está bien. Que no está bien que unos sirvan y otras sirvamos. Esa no es un orden natural, es un orden social construido que está mal porque está basado en una simetría de poder. Tenemos que además romper paradigmas, tenemos que educar a las nuevas generaciones de otra manera, quitando estos roles y estereotipos. Si queremos, por ejemplo, que haya hombres que sean buenos padres, ¿por qué no les damos también los juguetes para cambiar pañales y dar biberones? ¿Por qué solo se lo damos a las niñas? Si también se supone que un objetivo de la sociedad es que haya buenos padres, ¿por qué no les enseñamos también a ellos a cocinar? Y quitar esta mentalidad de que te voy a ayudar, porque es algo tan sutil, pero tan arraigado y tan profundo que el hombre crea que ayuda a la mujer a cuidar a sus hijos. No es ayuda, debe ser corresponsabilidad, porque el aporte genético de ese bebé es 50 y 50. Entonces, el aporte de la corresponsabilidad debería también ser al 50. Sí, pero nos imaginamos por designio divino, ¿no? Que las mujeres son las que cuidan. Porque además nos han hecho creer que instintivamente somos mejores, somos maternales. No. Más tiernas, más. Está comprobado que eso se aprende. La crianza, el apego, se desarrolla. Entonces, también, por supuesto, que un hombre puede aprender a ser amoroso, cariñoso, cambiar bien pañales, cocinar súper bien. Ninguna sabemos. Yo la primera vez que bañé a un bebé, que fue mi hijo, yo tenía 35 años. En mi vida había hecho nada de ese tipo de cosas. Y me costó trabajo, sí. Pero lo había aprendí. que hacerle. Pues lo aprendí. O se muere el niño. El hombre te ayuda. Casi nos vamos. Sí, el papá del niño, sí, luego él lo bañaba en la regadera. Pero bueno, yo creo que es muy importante que empecemos con el tema en el feminismo de la
autocuidado. Lo primero es ponernos a nosotras al centro, porque siempre nos ha dicho el patriarcado que nosotras somos abnegadas y que nos debemos de poner en último lugar por amor. No, el amor desde el punto de vista feminista empieza con una misma. Y no ser una costilla, por favor, porque con eso empezó todo. Ay, con absolutamente. la idea de la costilla de Adán. Les recomiendo muchísimo este libro, ya nos tenemos que ir, pero vamos a tener a Ana en otros espacios también para hablar más acerca de Feminista Yo. Gracias por habernos acompañado. Entonces, para el próximo miércoles, Ana, gracias. Gracias a ti, Kimberly.